Annyeonghaseyo, ¿cómo están? Yo soy Andrea Torres, psicóloga. Bienvenidos a Yo en mis pensamientos, un podcast para modificar tu ansiedad. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de cómo dejar de autosabotear. Este tema es muy común, pero hay veces que uno no sabe o no tiene como la noción de qué significa esto, y incluso si tú sabes qué significa, es como de qué puedo yo hacer para dejar de tener esos pensamientos que tengo hacia mí mismo. Es importante que primero sepamos qué es el autosabotaje, tener como la definición más consciente para poder resolverlo, porque quizás tú lo estás confundiendo con otra cosa, tal vez el hecho de poner límites en la toma de decisiones, y quizás no es por ahí el tema, sino que es otro punto que tienes que tratar hacia tu persona. Entonces, primero vamos a definir qué es el autosabotaje. Y el autosabotaje es un patrón de pensamientos, comportamientos que tenemos hacia nosotros mismos. Son todas esas cosas que nos decimos en la mente a nosotros mismos, pero no son pensamientos, digamos, sanos, sino son insanos. Son pensamientos que al final terminan como desgastándonos, sintiéndonos mal, no teniendo como ánimos de iniciar dicha situación que estamos viviendo. Al parecer no nos deja como un buen sabor de boca, al contrario, es como no quiero la iniciativa de realizarlo. Y bueno, aquí existen algunas actitudes del autosabotaje. Es importante que las tengamos como en cuenta, porque hay veces que uno no se está dando cuenta de que se está autosaboteando hasta que ya es consciente. Cuando uno ya tiene razón de las cosas que está realizando, entonces es ahí donde paramos, donde queremos ya cambiar, pero hasta entonces no cambiamos esos pensamientos y los dejamos pasar y dejamos que, por así decirlo, cumplan como su cometido, que es hacerte sentir mal, estresada, frustrada, cansada. Entonces no llegas a completar dicha actividad, no llegas a tener como el resultado que tú estabas esperando en ese momento. Alguna de las actitudes que uno puede tomar cuando tiene un autosabotaje es no acabar las cosas, es decir, dejarlo todo a medias. Para ponerte un ejemplo, digamos que vas a estudiar para un examen de matemáticas y entonces tú le preguntaste al maestro la fecha, ya te planificaste, incluso tú hiciste como tu horario de estudios, compraste algunas cosas para estudiar mejor, incluso digamos que investigaste cómo estudiar, y entonces como que ya estás decidida, ¿sabes? En ese momento tú ya estás como motivada y decidida a que vas a sacar 10 para el examen de matemáticas. Pero ¿qué pasa? Que el primer día de estudios te sientas, te pones como tu material, te pones incluso tu cronómetro para estudiar, porque dices, a lo mejor yo me distraigo y entonces pues así pues voy a calmar y voy a seguir adelante con esta actividad y para completarla. Te pones a estudiar y después de un momento te das cuenta que estás estudiando, digamos, una fórmula en matemáticas, pero no la entiendes. Hay algo ahí que no se te hace congruente, y por más que le estás estudiando y estudiando, no se te queda. Cuando tú piensas, no, quizás tengan razón las otras personas, yo no sirvo para nada, tienen razón, yo no soy inteligente, y empiezas a pensar en dichas conductas, acciones, incluso debilidades que tú tienes, como que todo tus pensamientos son muy negativos hacia ti, entonces terminas no haciendo la actividad porque dices, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me esfuerzo si siempre termino haciendo algo incorrecto? Seguramente voy a sacar mal en el examen. Y empiezas como a crear como un círculo vicioso en donde tú estás teniendo estos pensamientos negativos hacia ti, que al final dices, prefiero mejor no hacer nada, prefiero mejor distraerme, a hacer alguna otra actividad que no sea estudiar matemáticas. Y cuando llega el examen es cuando te empiezas a frustrar porque no estudié, y entonces empiezas a pensar en el pasado, cuando en realmente lo que tenías que hacer en ese momento era mejor estudiar, y a pesar de que no te saliera, quizás intentar, ¿no? Quizás ver la forma en cómo tú puedes lograr que completes dicho tiempo para estudiar, o incluso la forma en cómo tú puedes aprenderte esa fórmula. Quizás no sea de la forma que lo estás estudiando, y pueda ser de otro método de estudio. Entonces tú tienes como que analizar tu situación y buscar como la solución más apropiada ante esa situación.
pero no dejarlo todo a la mitad. Y es lo que pasa, que hay veces en que uno se sabotea tanto que al final terminas mejor rindiendo, que es ahí donde uno se empieza a estresar cuando ya se empieza a rendir porque más adelante como que hay resultados y hay veces que son negativos. Es ahí donde tú piensas que tú tienes la culpa de todo y que tú eres el que está mal en esta situación. El siguiente es posponer todo hasta el último minuto, es decir, procrastinar. Hay veces en que uno deja las cosas, como he mencionado, al último minuto. Cuando ya, digamos, estás más adelante y ves que no has avanzado, es cuando te empiezas a estresar y a frustrar, empiezas a tener como dichos pensamientos negativos hacia ti mismo, cuando realmente lo que tenías que hacer en ese momento es realizar la actividad que tenías como programada para llegar a un objetivo o a una meta que tenías en ese momento. Por ejemplo, el hacer ejercicio, digamos que es principio de año, ¿no? Entonces dices, pues yo ya me estoy proponiendo el hacer ejercicio para, no sé, bajar de peso. Tú ya tenías esa idea o esa meta que es bajar de peso. Primer día dices, ok, lo voy a intentar. Intentas, te sale bien. Al siguiente día lo intentas, pero te distraes por algo, digamos, ves un video y como que se va toda tu atención y ya no lo haces. Entonces vas y dices, bueno, el siguiente día lo voy a hacer. Pasa que el siguiente día te surge otra situación, digamos que te habla tu amiga y entonces prefieres más hablar con tu amiga porque digamos que es un tema importante, lo dejas, ya no haces el ejercicio. Al siguiente día, no, pues es que necesitaba hacer tarea, entonces dejo eso. Entonces empiezas como a posponer dicha actividad que tenías en ese momento, que es hacer ejercicio. Es muy importante que tú empieces como a priorizar qué cosas tú tienes que hacer para llegar a dicho objetivo. Porque como he mencionado antes, si tú estás como aplazando las actividades que tenías en ese momento que eran como principales porque tú ya le habías puesto un objetivo o una meta en sí y al final termina siendo todo lo contrario, no haces el ejercicio, cuando llega a final de año sigues igual o incluso subiste más de peso. Ahí es cuando te empiezas a frustrar y dices, no, tienen razón, no valgo para nada, no soy constante, no sé hacer las actividades y empiezas a tener como esta serie de pensamientos hacia ti mismo de manera negativa y te empiezan como a empeorar en el aspecto en el que te empiezan a sentir mal, porque te empiezas a sentir incluso no capaz de poder hacer o tomar la iniciativa de realizar dicha actividad. Entonces es cuando uno no quiere hacer ya nada, ya no quiere tomar como esta iniciativa de hacer las actividades, poniendo el ejemplo de hacer ejercicio. Así puede ser cualquier cosa que tú te estés proponiendo en ese momento, ya sea aplicar para un examen, ser más ordenada, ser más estudiosa, leer, digamos, un libro por un mes, la actividad que tú te propongas en ese momento. Si tú no la haces en el momento que corresponde, al final te vas a estar sintiendo mal porque tenías como un objetivo o un punto o una actividad que tenías que hacer en ese momento, no la terminas. Más adelante, les digo, es cuando empiezan a venir como estos pensamientos que uno tiene, porque digamos que lo que afecta en este momento son esos pensamientos que tienes de manera juiciosa hacia ti mismo y ahí es cuando no quieres ya hacer nada. Sí es importante que cuando uno identifique que no está haciendo dicha actividad, quizás cambiar. O sea, no te estoy diciendo que en ese momento, a fuerza en ese momento que tú ya habías destinado a hacer la actividad, quizás ese tiempo que tú estabas programado a hacer dicha actividad, a lo mejor no es el momento adecuado. Tienes que mover a dicho horario para poder hacer la actividad. Volviendo al tema del ejercicio, digamos que en la mañana tú estás poniéndote que todas las mañanas al despertar vas a hacer ejercicio, pero pasa alguna otra cosa, entonces quizás moverlo tal vez en la tarde o en la noche, como que ir midiendo tus tiempos y acomodando conforme vaya siendo como tu rutina o tu vida diaria, digamos que tú si tú estudias, tú trabajas, entonces tú ya sabes como qué espacios puedes tú cubrir para poder realizar esa actividad, mientras no puedes decir al azar en qué momento, porque quizás como digo, pueden surgir algunas cosas que no te dejen como avanzar en esa actividad para realizar la meta que te habías propuesto en ese momento. Así que digamos que todo es poco a poco, incluso no hay que desesperarse, porque hay veces que hay personas que quieren todo de rápido, que de un día para otro se haga o con el menor tiempo posible se hagan las actividades de la mejor manera o den buenos resultados, cuando la verdad es que no es así.
las mejores cosas necesitan mucho esfuerzo, pero demasiado esfuerzo. Hay que ser paciente, incluso con poco tiempo que le estemos como cultivando a esa actividad. Queremos tener unos buenos resultados o estamos aprendiendo, poder avanzar y ser mejor cada día. De eso se trata como la vida, de ser mejor cada día y quizás en el momento que tú lo estás haciendo no te está saliendo o te estás trabando, pero para eso está, para aprender y poder ser mejor. En unos años podrás ser como experto en esa situación, en esa actividad que te estás proponiendo en ese momento. Tercera, eres muy perfeccionista. Lo quieres hacer todo a la perfección. Hay veces que pasa que la persona tiene como esta situación de que todo lo quiere bien, todo lo quiere perfecto cuando no ve que es como él quería, entonces se empieza a estresar, se empieza a frustrar y empieza a tener como esta serie de pensamientos negativos que hemos mencionado y pues empieza a autosabotear. Sí es muy importante que tengas conciencia de que no siempre va a ser como tú lo estás planeando o que no va a cumplir tus expectativas en ese momento, porque como es la primera vez, pues no sabes qué va a pasar en ese momento, no sabes si va a tener el resultado que tú quieres. Por ponerte un ejemplo, pintarse las uñas, que es como que un ejemplo muy básico, que tú te sabes pintar las uñas bien. Pues sí, me gusta pintarme las uñas y yo sé hacerlo. Ves como una amiga hace un diseño de uñas, pero tú nunca habías hecho eso, o sea, era la primera vez que tú ibas a hacer eso. Y tú dices, bueno, pues lo ves y a simple vista se ve fácil y dices, ok, esto está tan fácil que yo lo puedo hacer en ese momento. Vas, te compras los materiales, investigas qué productos se deben tener para realizar esa actividad que es pintarte las uñas. Tú empiezas a hacer el diseño en tu uña. Cuando terminas, te das cuenta que no es como el que está en la imagen o como lo tiene tu amiga. Al contrario, está horrible y quizás te hayas salido de la línea, no lo hayas hecho derecho y entonces ahí es cuando te empiezas a autosabotear porque empiezas a tener esos pensamientos negativos hacia ti mismo. Empiezas a decir como de no, pues no sirvo para nada, yo siempre lo hago muy chueco, porque nunca me sale nada bien, debe de salirme todo perfecto y empiezas como a ser muy duro contigo, muy juicioso contigo y entonces ahí es cuando te empiezas a sentir mal por todos esos pensamientos que tú tienes hacia ti mismo. Te empiezas como a atacar, como a ser muy duro, muy negativo contigo, que al final de cuentas no te está como rindiendo frutos positivos. Al contrario, te hacen como sentir menos cuando tú debes de parar eso. Porque hay veces que uno, como he mencionado antes, tiene como unas expectativas hacia lo que él quiere en ese momento, pero al final no resultan ser las correctas o las adecuadas. ¿Por qué? Porque en este momento tú no tenías como cierta conciencia de que era tu primera vez, que las primeras veces siempre van a salir mal porque no estás como preparado o digamos eres experto en el tema. Y a pesar de que uno sea experto en el tema, pasen años, te puedes volver a equivocar, pero no, eso no indica que no seas capaz de poder hacer alguna cosa o que seas un bueno para nada o los pensamientos que tú te digas en ese momento cuando tú estás haciendo la actividad. Es importante como calmarse y ser más consciente de la situación y tener como un poco más de razón que tener como esos pensamientos que al final no sirven de mucho porque lo que ocasionan es que te sientas mal. Pues esa es como mi recomendación para este punto. El siguiente es ponerte excusas de cualquier tipo. Te buscas un montón de excusas para no conseguir tus objetivos que te estabas proponiendo en ese momento. Hay veces que uno sí quiere hacer las cosas, pero inconscientemente se pone como trabas por sí mismo. A propósito, como que te pones barreras para que no puedas pasar, porque a lo mejor estás acostumbrado a la rutina, no sé, es por muchas causas que lo vamos a hablar más adelante, pero sí es importante que cuando tú estés viendo que te estás poniendo trabas, tener como más conciencia de por qué lo estás haciendo o por qué te estás poniendo esas trabas y ver si son reales en ese momento. Digamos, un ejemplo sería entrar a la universidad. Tú estás contento y tú quieres entrar a la universidad y en tu país, digamos que hay varias universidades, pero hay unas que son como más prestigiosas, ¿no? Y entonces tú quieres entrar a esa universidad porque es prestigiosa, porque tú sabes que quizás vas a tener como más oportunidades laborales por el simple hecho de haber estudiado en esa universidad. Te preparas para el examen, buscas, no sé, las guías, buscas alguna persona que te asesore, estudiar para pasar el examen.
para entrar a la universidad. Ya tienes las herramientas, ya tienes todo, pero te empiezas como a posponer algunas actividades para llegar a tu meta, que es estudiar para el examen. Y quizás te empieces como a tener esos pensamientos que hemos mencionado negativos de no, quizás tengas razón y no soy capaz de hacer las cosas. O sea, tú en ese momento puedes tú hacer la actividad, estudiar o lo que mencionaba, ¿no? Pagarle a alguien para que te ayude y entonces tú estás estudiando, pero tú mismo en ese momento te estás pensando, es que yo no voy a ser capaz de poder realizar un examen, yo no voy a ser capaz de pasar, no sirvo para esto, no retengo bien las cosas, seguramente si yo hago el examen no voy a tener los puntos suficientes para entrar. Tú lo único que te enfocas es en lo malo de la situación, en lo que puede llegar a pasar, ¿saben? O sea, se enfoca mucho en el futuro de las cosas sin ni siquiera intentar antes, porque te estás teniendo esta situación de miedo a experimentar algo nuevo, algo que no has tenido en este momento. Es importante que cuando uno identifica que se está poniendo excusas o incluso trabas ante alguna situación que tienes que hacer, pero tú sabes que lo tienes que hacer, seas consciente y cambiar como esa situación, ese pensamiento, para que tú puedas como mejorar, ¿sabes? Porque solo tú eres la única persona que puede ayudarte como a mejorar y a progresar para ser mejor persona. Mientras vas a seguir igual, las demás personas te pueden decir en ese momento, no, es que tú estás haciendo mal, es que tú debes de estudiar, es que tú no te debes de decir esto, pero al final de cuentas, la que va a hacer la actividad o la acción eres tú mismo. Entonces, si tú no te estás diciendo a ti mismo cosas buenas, cosas, digamos, positivas para ti, se te va a hacer más pesado esta situación, más estresante y vas a tener lo que hemos mencionado, el autosabotaje, tener esos pensamientos negativos hacia ti mismo. Y la última que te voy a decir es, no cumples tus promesas. Te prometes, ya no voy a hacer dicha actividad y al final terminas haciendo todo lo contrario. Aquí viene un ejemplo muy común para que me puedas entender en este punto. Hay veces que uno piensa, yo no le voy a hablar a X compañera porque yo sé que me hace daño hablarle a esta persona. Y a pesar de que yo diga que es muy buena persona y es mi amigo, yo sé que sus acciones que está teniendo conmigo no me hacen bien y no me hacen crecer como persona y me hacen sentirme mal como persona. Pero sin embargo, quiero hablarle. Aquí en el ejemplo es como de, sí, quiero hablarle porque me hace sentirme bien en momentos, pero son más momentos malos que buenos, ¿saben? Es como un círculo vicioso que tú estás teniendo en esa relación que estás teniendo con esa persona, porque tú sabes que no te está haciendo bien, tú sabes que no estás en ese momento adecuado con la persona, pero aún así quieres estar con la persona por X o Y cosa, quieres estar, pero eso te hace sentirte mal, ¿sabes? Porque al final terminas creyendo las cosas que dice esa persona y empezando a crear ciertos conceptos o cierta percepción que tú tenías hacia ti mismo y empiezas a ser más negativo contigo mismo, más duro contigo mismo, lo que he mencionado antes, teniendo como un autosabotaje hacia ti mismo y dices, no, o sea, yo me prometí que en este día no le iba a hablar y sin embargo lo hice, nunca cumplo con mis promesas, soy una buena para nada y empiezas como a atacarte a ti mismo sin ni siquiera darte como la oportunidad de intentar hacer las cosas. Yo sé que es muy difícil a veces como concretar dicha actividad o realizar algo que tú te habías propuesto porque quizás no estabas acostumbrado en ese momento, pero poco a poco se empieza como a volver un hábito, que empieces como a cumplir las cosas que tengas, por muy difícil que sea, tú puedes hacerlo si tú tienes, digamos, fuerza de voluntad a cumplir las cosas que te estás proponiendo en ese momento. Aquí te estoy dando un ejemplo pues muy común, el hecho de tú te estás prometiendo no hablarle a esa persona y al final terminas hablándole, porque es común que le pase a las personas, por mucho que tú quieras a la persona, hay veces que tienes que darte cuenta qué cosas sí te hacen bien, qué cosas te están haciendo mal, que aquí es lo importante, como que aprender a distinguir
entre las cosas buenas y malas que te están haciendo a ti, qué te está aportando y qué te está restando. Acuérdate que es importante que las cosas te sumen que te resten, porque si la persona es más que te resta que te suma, entonces no vale la pena y por mucho que tú tengas como esa idea o empieces a crear como serie de ideas que tú tienes hacia la persona, no va por ahí. Yo sé que quizás no es fácil como dejar, hay veces que sí, no es fácil dejar a la persona porque quizás te estás encariñando de la persona, pero es más importante tu salud mental que las otras personas. Y no es ser egoísta, porque hay veces que uno dice, no, es que eres muy egoísta. No, es que yo estoy cuidando mi salud mental. Si la persona te está atacando, ya sea con algún tipo de violencia, acuérdate que hay diferentes tipos de violencia y una de ellas podría ser la verbal. Si la persona te está atacando verbalmente, psicológicamente, no va por ahí o físicamente. En fin, existen diferentes tipos de violencia que si ustedes quieren lo puedo hablar en un video, pero sí es importante que uno intente identificar cuáles son las cosas que le hacen bien y cuáles son las cosas que le hacen mal, qué cosas son sanas y qué cosas son insanas. Si tú te habías propuesto el hecho de no comer pan, porque sabes que te engorda. Entonces dices, no voy a comer pan, no voy a comer pan, pero en algún momento lo comes. Quizás porque se te antojó, quizás porque lo extrañaste. Y no por eso eres una peor persona o no eres capaz de hacer las cosas. No, no va por ahí las cosas. Simplemente que quizás en ese momento caíste, pero en la siguiente no lo vuelvas a hacer. También hay que darse ese tiempo de perdonarse a sí mismos. Porque muchas veces pasa la acción, pasa lo que tú estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, lo del pan, ¿no? Tú comiste el pan, que es la acción. Tú te prometiste que no lo ibas a comer, sin embargo lo hiciste. Entonces ahí empiezan a haber una serie de pensamientos de autosabotaje. En ese momento tú debes calmarte, debes perdonarte, porque no eres un perfeccionista, porque eres humano, porque todas las personas nos equivocamos en algún momento de nuestra vida y gracias a que nos equivocamos podemos hacer mejor las cosas, podemos aprender de los errores, que es muy importante esta parte, aprender de los errores que uno está cometiendo para poder hacer mejor las cosas. Pero es eso, aprender de la vida, no enfrascarnos en alguna cosa y pensar que somos la peor persona del mundo, porque no va por ahí las cosas, simplemente es perdonar y seguir adelante y quizás en ese momento lo comiste, por ejemplo, el pan, ¿no? Pero el siguiente día no lo vas a hacer y quizás se te puede antojar y todo, pero tú sabes que no te va a traer un bien. Lo reemplazas, digamos, por alguna otra cosa para que no extrañes como la sensación de comer el pan, ¿no? Digámoslo así, como una solución. Buscar como una solución hacia el problema también es importante, porque al final de cuentas tú estás intentando ser una mejor persona, intentando cumplir la meta que te estabas proponiendo en ese momento, pero todo es poco a poco. Pero sí es importante que uno aprenda a buscar como ciertas soluciones ante sus problemas para no quedarse como enfrascado en esta situación y tener como estos pensamientos de autosabotaje que al final, como he mencionado, terminan como desgastando a uno, que es lo que no queremos. Y ahora te voy a explicar el por qué nos autosaboteamos. Existen diferentes razones del por qué. No hay una razón en específico porque existen diferentes y dependiendo de la persona. Las personas tenemos diferentes creencias, diferentes pensamientos, diferentes estilos de vida, diferente crianza y en base a todo, pues forma como un conjunto que hace que tengamos estos pensamientos hacia nosotros mismos. Pero aquí te voy a mencionar algunas posibles razones que pueden ser. Una de ellas puede ser nos ponemos excusas para no esforzarnos. Muchas veces es como de quizás lo voy a aplazar, lo que veníamos mencionando, ¿no? Aplazar las cosas porque ya estás como acostumbrado a alguna rutina, a alguna situación que en este momento no es adecuado para ti realizar dicha acción, entonces empiezas a posponerla y poner como trabas para no realizarla, pero tú ya sabes que no quieres realizar esa acción. Sí, a poner excusas sobre esa situación. Otra sería no sabemos priorizar las cosas. Hay veces en que son tantas las cosas que no te damos un orden de cuál va primero, cuál va después, ¿saben? Es como de que queremos hacer todo al mismo tiempo y por querer hacer todo al mismo tiempo, hacer cosas a pausas o no poner como he mencionado prioridad, es decir, ponemos las cosas menos importantes, las realizamos en ese momento y dejamos para otra ocasión las cosas que serían principales, cuando tiene que ser al revés, las cosas principales, las cosas que son primordiales en ese momento, dejarlas para el principio, para el inicio del día
y las otras cosas empezar como a acomodarlas. Es decir, como organizarte, planear como tu tiempo para que te pueda dar el mejor rendimiento o el mejor resultado posible a dichas actividades que tenías programadas en ese momento o dichas metas que tenías en ese momento. Otra sería nos hace falta el autocontrol. Muchas veces tenemos que trabajar en eso, en el autocontrol en uno mismo, pero no sabemos cómo. Es por eso importante como ir a terapia para poder mejorar algunas áreas de nuestra vida, que sería por ejemplo el autocontrol, pero es poco a poco se va trabajando para poder tener como un mejor autocontrol contigo mismo. También sería uno de los puntos sería nunca eres suficiente, como que este pensamiento de no soy capaz y por mucho que yo me esfuerce en realizar dicha actividad, no soy suficiente para las demás personas y siempre como que quiero dar lo mejor de mí y empiezo a hacer algunas actividades, digamos, extra o algunas acciones extra para mostrarle a las otras personas que yo soy bueno, que yo soy mejor. Y al final de cuentas te terminas como desgastando a ti mismo por hacer dichas actividades. Otra sería no sabemos lo que realmente queremos, es decir, que hay veces en que uno piensa que las acciones que uno está teniendo en ese momento van a ser las correctas o las que yo quiero. Es como muy confuso esta porque es como de yo sí quiero pero no quiero. Como una indecisión que no tienes como bien cimentado lo que tú quieres hacer en ese momento. Digamos, por ejemplo, lo de la universidad. Quieres entrar a esta universidad, pero ves otra que está cerca de tu casa, es más económica, ¿no? Pero en esta fue mi papá y entonces empiezas a tener como ese conflicto de no saber qué es lo que tú quieres en ese momento, tomar cierta decisión y poder llevar como a la práctica todas esas actividades que tenías programadas en ese momento, ¿no? Es muy difícil, pero sí se puede. Pero como he dicho, poco a poco. Otra de las cosas es tener una baja autoestima. Es importante el hecho de tener una buena autoestima porque eso nos habla como de nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra percepción con nosotros mismos. Porque como he dicho, el autosabotaje viene de los pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces cuando uno tiene una baja autoestima, evidentemente va a pensar muy mal de sí mismo, que se va a atacar a sí mismo, va a ser muy juicioso consigo mismo, va a ser muy duro consigo mismo, que no le va a ayudar en su crecimiento personal, al contrario, se va a quedar atascado en esos pensamientos negativos que uno tiene y no va a crecer ni como persona. ¿Por qué? Porque ya está como acostumbrado a este tipo de trato. Va muy de la mano con las creencias, que ese sería el otro punto, las creencias limitantes que tenemos hacia nosotros mismos, porque muchas veces por tener una baja autoestima también tenemos unas creencias limitantes que no nos hacen crecer, que era lo que mencionaba. Hay veces que uno piensa que no va a ser capaz de realizar dichas actividades o dichas acciones porque no es capaz. Se va creando como esa idea de yo no soy capaz de hacer las cosas, yo no puedo hacer las cosas. Y cuando lo intentas, al final te sale mal, porque tú ya tenías un concepto prediseñado, podríamos decirlo, de ti mismo. Ya decías, ok, yo sé que esto me va a salir mal. Lo intentas y te sale mal. Ya sabía, siempre me salen mal las cosas. Un círculo vicioso que tú tienes de pensamientos muy negativos hacia ti, que aquí también es importante como esta parte de trabajarlo en terapia. Muchas veces hay personas que nos basamos más en las creencias que unos tenemos hacia nosotros mismos, que no nos damos cuenta que esas creencias negativas que estamos teniendo no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, que viene con el otro punto que es el miedo al fracaso. Muchas veces las creencias también vienen como al fracaso de uno mismo. Hay veces que uno se sabotea por tener como ese miedo a fracasar, por tener el miedo a equivocarse, pero como lo he mencionado anteriormente, todos cometemos errores y si bien o mal te puede ir en ese momento, en esa acción que tú estés haciendo, está bien, ¿saben? O sea, hay que aprender de nuestros errores, porque muchas veces queremos hacer todo bien, que todo se salga perfecto y tal cual como uno lo está pensando en ese momento. Pero se han puesto a pensar que todos esos errores que uno ha tenido en todo el largo o el trayecto que has vivido, te ha dado enseñanzas, experiencias que al final te hacen una mejor persona, porque si tú no hubieras pasado por esas situaciones, no hubieras aprendido a hacer las actividades. O sea, nadie nace sabiendo y siempre es como que se tiene que construir ese aprendizaje, pero es poco a poco. Otra de las razones sería el miedo a salir de la zona de confort.
cuando una persona está muy, pero muy acostumbrada a la rutina que tiene a su día a día y para hacer otra cosa muy diferente, entonces empieza a tener como esos pensamientos negativos que lo llamamos como este autosabotaje que tenemos hacia nosotros mismos. Digamos que tú ya tienes una rutina de, no, es que yo paso por aquí, yo hago estas actividades, o sea, tú ya tienes programado esa rutina, pero si algo sale diferente a la rutina que tú estás teniendo en ese momento, te empiezas a autosabotear y a pensar que todo es tu culpa, que todo es gracias a ti, pero de manera negativa. Nada es positivo cuando uno se autosabotea y es importante que cuando tú empieces a como a identificar lo que he mencionado, que tú tienes esos pensamientos como combatirlos, pararlos y mejor cambiar ese pensamiento que tú tienes hacia ti mismo. Que aquí viene mi última posibilidad, el miedo a cumplir las experiencias que uno tiene de los demás. Encontramos como a dispensa de los demás. Como una vez me lo han dicho, o sea, no somos monedita de oro para estarle cayendo bien a todas las personas. Y puede que a algunas personas le caigas bien y que a otras personas le caiga mal. Pero no por eso significa que eres una peor persona o que no vales como persona o que no importas como persona. Eso no tiene nada que ver. Simplemente que tus creencias, tu forma de ser, tu personalidad no es compatible con la otra persona. Y no pasa nada, o sea, no estamos como a la dispensa de las demás personas. Al contrario, tenemos que aceptarnos y amarnos a nosotros mismos para poder avanzar y no como atascarnos en qué dirán las otras personas de nosotros. Si por ejemplo a ti te gusta la música y dices, ok, me gusta la música, pero a mis papás no, quizás en tu tiempo libre puedas em, practicar el instrumento que te guste, o sea, apasionarte por alguna cosa, lo que tú quieras, intentarlo, ¿saben? No siempre las actividades que uno haga, como he dicho, le van a favorecer a las otras personas o les van a agradar a las otras personas, porque cada persona es diferente y cada persona actúa de manera muy distinta. Sí, es importante que estés bien contigo mismo, que tú tengas como tus creencias bien establecidas, que muy segura, con una buena autoestima contigo misma, te va a ayudar bastante a tener esta salud mental y paz mental y dejar de tener como estos pensamientos negativos, lo que llamamos el autosabotaje, el atacarte a ti mismo. Y ahora les voy a dar algunos de los consejos que yo recomiendo para dejar de autosabotearte. Espero que te funcionen algunos de estos consejos. El primero sería dejarte de culpar por todas las cosas malas de tu vida. No todo va a ser color de rosa. Siempre hay como momentos buenos como momentos malos, pero eso no significa que sea tu culpa, porque hay veces en que pasan acciones o situaciones negativas o malas y tú piensas que todo es tu culpa, cuando la situación no es como interna, que depende de ti, sino muy externo. Al contrario, debes de analizar esa situación y ver cómo tú puedes aprender sobre esta situación para que no vuelva a pasarte esa situación. Realizar cosas que sí dependan de ti, ¿sabes? No todo va a ser malo y como he dicho, las cosas digamos negativas, si hay veces en que tú te sale algo negativo o algo mal, pues aprendes de ello para poder mejorar y para crecer como persona. Otra sería no permitir que nadie decida por ti cómo te sientes en ese momento. Hay veces que dejamos que las demás personas nos manipulen o nos digan cómo nos debemos sentir, cómo nos debemos comportar. Lo que había mencionado, ¿no? De caerle bien a todos. No es agradable el hecho de obedecer a las demás personas, porque al final de cuentas la que está viviendo tu vida eres tú mismo. Quieres como vivir la vida más sana, empieza como a tomar decisiones por ti mismo, empieza a tener como la iniciativa de hacer las cosas por ti mismo, lo que tú quieras hacer y no esperar a que otra persona te diga cómo te sientes o qué hacer, porque al final de cuentas, pues no estás siendo tú mismo, ¿sabes? No estás teniendo como esa ciencia o descubriendo las habilidades, qué cosas tú eres capaz de hacer. También podría ser dejar de pensar estás en el cuerpo equivocado. Hay veces en que uno ansía ser como la otra persona, ¿sabes? Es como esta forma de compararse con otras personas y empiezas como a decir, no, es que la otra persona es mejor. Ahí es cuando entra como un choque porque al final de cuentas tú solamente estás pensando en qué podría ser y no te estás dando cuenta en qué eres, en qué estás siendo y en qué podrías tú estarte convirtiendo, pero
empezando como a desarrollar nuevas habilidades en ti mismo, ¿sabes? Suena como que un poco enredado, a veces siento que enredo un poco las cosas. Tú entiendas que eres una persona valiosa e importante y que cada una persona es importante y que cada persona tiene su esencia y lo hace único. Esta forma de compararse con las otras personas está muy mal y es como dejar de hacerlo, que también viene con no juzgarte por lo que puedes o no puedes llegar a ser. Muchas veces tenemos miedos a las habilidades que tienes o a las habilidades que quieres desarrollar y hay veces en que te empiezas a juzgar sin ni siquiera intentar, que era lo que había mencionado. No intentas las cosas, simplemente ahí paras y no quieres seguir haciendo dicha actividad porque piensas que no vas a ser capaz. Pero si tú te esfuerzas, si tú eres como disciplinario, eres constante con las actividades día con día, vas a ver que lo vas a lograr, ¿sabes? Porque nadie te lo va a impedir, solo tú, ¿sabes? El peor enemigo para ti eres tú mismo, porque al final de cuentas, la única persona que va a tener como esos resultados, bien sean negativos o positivos, vas a ser tú mismo. Tienes como que cuidar mucho la forma en cómo te estás juzgando a ti mismo, que también viene a no criticar tus defectos o imperfecciones que tienes, o sea, el hecho de que tú tengas imperfecciones, porque como he mencionado, eres un ser humano que también tienes defectos como virtudes, eso no significa que no seas una persona valiosa o que no seas una persona única, porque en lugar de enfrascarte o enfocarte en las cosas negativas que tú estás haciendo en ese momento, es mejor que tú te enfoques en qué podrías hacer para solucionarlas. Por ejemplo, a mí me da miedo hablar en público. Siempre que hablas en público o tienes alguna actividad que toque desarrollar esta habilidad de hablar en público, entonces dices, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, prefiero mejor quedarme en mi lugar, prefiero que me reprueben y entonces empiezas con esos pensamientos de autosabotaje, es mejor buscar una solución, ¿ok? Yo quiero ser capaz de poder hablar con seguridad en público, entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues quizás meterme a un curso de oratoria para poder desarrollar más habilidades a la hora de hablar, ¿no? Digamos, que sea una solución. O dices, no, pues me voy a ver al espejo y voy a intentar como hablar conmigo mismo para ver, reflejarme y ver cómo me estoy diciendo las cosas. O quizás voy a hablar con un amigo y voy a practicar con ese amigo. O voy a hablar con la maestra y que me ayude a practicar este tema para que no me ponga nerviosa. Pueden ver un mil de soluciones ante esta situación, pero no te estás dando cuenta que podrías pensar en las soluciones que tienes para ese problema y tú te estás enfocando como en lo malo, en las críticas sobre esa situación, ese defecto que te estás viendo a ti mismo. Sin embargo, es importante el hecho de buscar una solución ante dicho problema, incluso mejorarlo, ¿sabes? Ya las tienes bien identificadas, trabajar con esas debilidades para que puedas convertirlas en fortalezas o en virtudes. Empezar como a trabajar contigo mismo es muy importante. También no compararte. Es muy importante el hecho de no compararte, que viene con el otro de no pensar que estás en el cuerpo equivocado. Hay veces que nos comparamos también con artistas. El hecho de tener como los medios de comunicación, las redes sociales y todo, nos hacen pensar que las otras personas son mejores a nosotros y que nosotros no valemos. Pero es muy importante que te des cuenta que has hecho cosas muy buenas que quizás a otra persona no le resulta como muy fácil. El hecho de que tú te cuesten algunas actividades no significa que no seas una buena persona o que no seas una persona valiosa. Simplemente eres una persona que lo estás intentando, que estás intentando hacer las cosas y que poco a poco con la práctica vas a empezar a mejorar. Pero es poco a poco, ¿sabes? No estresarte, no ponerte como juicios, no ser muy juiciosa contigo, que es muy importante. El hecho de juzgarte a ti mismo te hace una persona estresante, o sea, te vas a estresar bastante. ¿Por qué? Porque solamente te estás juzgando y, como he dicho, fijándote en lo malo que estás haciendo, en vez de ver las buenas cosas o las cosas positivas que estás haciendo por ti mismo. Pero hasta que no lo intentes o hasta que dejar de juzgarte, también otros no sentir vergüenza y aceptarte tal cual eres. Muchas veces como te empiezas a criticar todos los defectos que tienes, digamos, físicas y emocionales o tu personalidad, lo que sea que te estés criticando, te avergüenzas de cómo eres y entonces te empiezas como a ocultar porque dices, no, es que yo no debo encajar en este grupo y no te estás aceptando. Una cosa muy importante es acéptate a ti mismo porque nadie más lo va a hacer. Al contrario, las personas no van a hacer que tú misma te aceptes.
porque al final de cuentas la que tiene la última palabra eres tú. Tú debes de aprender a aceptarte, que es importante esa parte de la aceptación, pero no es así como de la noche a la mañana. Todo lleva su proceso, como lo he mencionado, y la parte de la aceptación sí es muy difícil para algunas personas. Ve a tu ritmo y empieza como a aceptar qué cosas te dan vergüenza, y si te da mucha vergüenza, modificarlas para que tú ya no sientas como esa vergüenza que tienes, pero es poco a poco, ¿sabes? También otra es no ponerte valor y dejar que las otras personas pasen encima de ti. Está bien con la parte de hacer lo que las otras personas piensan que es correcto, o que incluso una persona venga y te diga que es mejor que tú y tú pienses, sí, es cierto, es mejor que yo. Ahí es cuando no te estás dando valor, te estás haciendo muy chiquito, muy chiquita, y no estás viendo el potencial que tú tienes en ese momento, porque estás viendo que la otra persona sí te dijo que ella es la mejor. Te quedas como con esa opinión, con esa creencia que está teniendo en ese momento la persona, pero no te estás dando cuenta que tú también tienes un potencial increíble. Pero hasta que tú lo intentes, hasta que tú realices alguna actividad, vas a poder darte cuenta que eres una buena persona y que al final de cuentas tú estás haciendo lo mejor que puedes para hacer esa actividad. Sí es importante como trabajar varias áreas, varios campos para dejar de autosabotearte, pero es poco a poco. Cuando tú entiendas o empieces a identificar cuáles son las razones y empezar como a modificar algunos comportamientos que tú tienes hacia ti mismo, vas a poder como avanzar y dejar de autosabotearte. Pero igual, como he mencionado, depende de cada persona. Es diferente la forma en cómo uno va avanzando, y tú tienes que aceptarte e ir a tu ritmo, que es muy importante. Si tú empiezas a aceptarte como eres, como persona, tu personalidad, tus creencias, entonces empiezas como a tener como más seguridad, más confianza en ti mismo, más autoestima, y podrás dejar de autosabotearte. Espero que te sirvan estos consejos que te estoy dando. Si en algún momento tienes alguna duda, puedes escribirme en los comentarios y yo con mucho gusto te puedo responder alguna de tus dudas que tú tengas. Recuerda siempre creer en ti, y si tú quisieras echar algún vistazo en alguna de mis redes sociales, te la dejo en la descripción. Aparezco como Andy Torres Sig, y nos vemos hasta un próximo episodio de este podcast.